su compañero no se puedan conectar, la vean subir en el aula virtual, ¿no? Ayer vimos una temática nueva, ¿no? Que son elementos que utiliza un electricista. Y el día de hoy, como les indiqué el día de ayer, veremos un poco de instrumentos de medición eléctricos, los más importantes y los más básicos. Sí, entonces, de la misma forma, he subido un enlace de una diapositiva y dos videos sobre dos instrumentos de medición, ¿no? Como les indicaba, al finalizar el día de ayer, iba a colocar un test, ¿sí? Es un test en base a la clase de hoy y, a base de la clase de ayer. Entonces, es importante que presten atención para que puedan contestar de la mejor forma el test, ¿no? Apenas termine la clase, yo la habilito para que la puedan conectar. El tiempo para contestarle es 20 minutos, ¿sí? Aunque considero que se va a tomar menos tiempo. Y solamente tendrán un intento para hacerlo, ¿no? Entonces, iniciamos la clase, primero con lo que son las diapositivas y luego con los videos, ¿no? A ver, ¿quién me dice para qué sirve un instrumento de medición eléctrico? ¿Qué nos permite conocer? Los voltajes que están circulando en medio de una línea eléctrica. O sea, medir el voltaje en un medidor puede ser, ¿Ya? variaciones que puede haber, si está llegando la carga de vida o si hay alguna falla, que solo Ya. se puede realizar, medir con un multímetro, con Ok. un instrumento de medición. ¿Ese voltaje qué es? ¿Qué es el voltaje? El voltaje es una variable eléctrica, es decir, que todo instrumento de medición nos permite conocer determinados valores de algunas variables eléctricas, como son voltaje, amperaje, frecuencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que veremos hoy. Veremos los más básicos y los más utilizados en la parte eléctrica, ¿no? Y luego también veremos el funcionamiento de lo más importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, comenzamos con la introducción. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Quede con la patita para arriba, ahí, aquí, para arriba. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo, buenas tardes, profe. Ok. Introducción. El buen funcionamiento de un organismo, máquina, etcétera. Aparece la clase así. Pero si no quiere, pero así aparece. No te deja leer bien. Apague los micrófonos. El compañero está leyendo, por favor. Ya, apague eso. Vaina. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? A ver, solamente habla el compañero que va a leer. Por favor, apague los micrófonos. A ver, compañero, continúe. Creo que era Edwin el que estaba hablando. Edwin Gualán. ¿No? Alguien que lo ayude al compañero. Creo que tengo un problema con el audio. Ya. Introducción. El buen funcionamiento del organismo, una máquina, etcétera, dependen de una gran medida del funcionamiento combinado de los distintos elementos que lo construyen. Si uno de ellos realiza correctamente su función desencadena el mal funcionamiento de todo el sistema y en sectores industriales. El paro de la producción implicaría pérdidas considerables en la empresa. Por tanto, para poder diagnosticar las diferentes anomalías que se muestran, es necesario la comprobación de ciertas magnitudes características para comprobarlas con las que se da el sistema cuando el funcionamiento es el adecuado.
Hay muchos métodos e instrumentos diferentes que se emplean para medir la corriente y el voltaje. Las mediciones de voltaje se efectúan con dispositivos tan variados como voltímetros electromagnéticos, voltímetros digitales, osciloscópicos y potenciómetros. Los métodos para medir corrientes emplean los instrumentos llamados amperímetros. Algunos amperímetros funcionan censando realmente la corriente, mientras que los otros determinan indirectamente a partir de una variable asociada como lo es el voltaje o el campo magnético o calor. Claro. Los instrumentos de medición nos permiten conocer las variables o las características con que trabajan determinadas máquinas, ¿sí? Para ver, por ejemplo, si puede tener un buen funcionamiento, ¿sí? Una instalación, conocer si los elementos que se instalan cumplen las características para esta instalación, para una buena instalación, ¿no? Los valores de voltaje, de intensidad, de frecuencia en las máquinas, ¿sí? De potencia. Entonces, es un complemento al trabajo que se hace, ¿no? No solamente es hacer una actividad eléctrica, sino también comprobar que lo que se está haciendo queda en perfectas condiciones. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, aquí están los principales objetivos: conocer los instrumentos que miden las diferentes variables, no solamente en la parte industrial, sino en los diferentes campos, comercial, residencial, ¿no? Conocer el principio de funcionamiento de cada uno y la descripción de cada uno de estos instrumentos, ¿no? ¿Quién me ayuda con la siguiente diapositiva? Conceptos básicos. Conceptos básicos. ¿Qué entendemos por medir? Medir es comparar una medida determinada con otra que tomamos como unidad. De acuerdo con la anterior definición, es necesario que las unidades de referencia sean aceptadas de forma general por la comunidad científica internacional y aplicarlas en base a las normas nacionales de cada país. En el Perú es el SLUP, Sistema Legal de Medidas de Perú, de acuerdo a la ley 236.560, el organismo que establece dichas medidas. Ok, bueno, aquí habla el Perú, pero eso depende de cada país, si son normativas nacionales o normativas internacionales. Como lo dice, medir es comparar, ¿no? Una medida con otra. Por ejemplo, en el caso de instalaciones, nosotros conocemos el voltaje de alimentación con los que van a trabajar cada uno de los elementos. Entonces, para comparar si ese voltaje es el mismo con que puede trabajar cualquier elemento, se hace la medición sobre el elemento, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no hago la comparación o no tomo la medición debida? Por ejemplo, tengo una máquina cualquiera que funciona con una alimentación de 220 voltios y mi instalación es de 110, 120 voltios, ¿no? Pero yo no conozco, no hago la medición y no sé el valor que tiene mi instalación. ¿Qué pasaría si yo conecto ese elemento de 220 en la instalación de 110, 120 voltios? ¿Será que funciona? Puede quemar un dispositivo. El dispositivo que se conecte a esa red se va a quemar. A ver, el elemento que yo tengo No funcionaría porque no tiene la corriente adecuada. no tiene el voltaje de alimentación adecuado, es menor, ¿no? El caso contrario fuera que el voltaje que tiene fuera mayor al de mi máquina, entonces va a producir daño. Entonces, si yo no hago la medición debida, no puedo saber eso, ¿no? Esto nos ayuda a los instrumentos de medición. Bueno, aquí habla de diferentes tipos de medidas, la parte industrial y la parte de laboratorio, pero el fin del instrumento de medición es el mismo, ¿no? Hacer un comparativo entre dos medidas determinadas.
Aquí están diferentes magnitudes o variables eléctricas y sus aparatos de medición, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién me ayuda leyendo? La magnitud y el aparato para su medición. Ayúdame leyendo, por favor. ¿Quién me ayuda leyendo? Profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica. A ver, ayúdame. A ver, magnitud, cantidad de electricidad. ¿Qué aparato Eh, necesito para medir la El, cantidad? el galvanómetro. Ya, ok. En la corriente se necesita el amperímetro. En la resistencia, el ómetro, fuentes. En tensión, voltímetro. En potencia, batímetro. En energía, contador de energía. En capacidad, capacímetro. En frecuencia, frecuencímetro. En factor de potencia, fascímetro. Y en emitancia luminosa, luxómetro. Ok, gracias. Si se dan cuenta en la tabla, para cada diferente variable eléctrica tengo un elemento, un instrumento de medición para hacer, tomar los valores, ¿no? Si yo quiero conocer, por ejemplo, el voltaje, voy a ocupar un voltímetro. Si necesito determinar los luxes de iluminación, utilizo un luxómetro. Y así se van determinando dependiendo la variable, el elemento que voy a utilizar. La siguiente diapositiva, por favor. Cualidades de Cualidades un de- aparato de medida. Podemos decir que un aparato de medida será mejor o peor atendiendo a las siguientes cualidades. A. Sensibilidad. Se define como el cociente entre la desviación de la aguja indicadora medida en grados y la variación de la magnitud que se está midiendo. Esta cualidad es específica de los aparatos analógicos. B. Precisión. La precisión de un aparato de medida está íntimamente relacionada con su calidad. Es más preciso un aparato cuanto más parecido sea el valor indicado a la medida real de dicha magnitud. C. Exactitud. Es un concepto parecido al de precisión, pero no igual. Un aparato exacto, cuanto más parecido sea el valor medido y el valor real por extensión. Un aparato exacto, a su vez preciso, pero un aparato preciso no tiene por qué ser exacto. D. Fidelidad. Cuando el repetir varias veces la misma medida, el aparato da la misma indicación. E. Rapidez. Un aparato es rápido cuando se estabiliza en menos tiempo. Claro, como se dan cuenta en la diapositiva, estas son las características básicas que debería tener cualquier instrumento de medición para que sea confiable la medición, ¿no? Las características y el porcentaje de fiabilidad puede aumentar dependiendo de la marca o el precio del instrumento, ¿no? Hay ciertos elementos o instrumentos que pueden tomar valores muy bajos, ¿no? Tanto por su costo o por su marca. La siguiente, por favor. Importancia de los instrumentos de medición. Mediante el uso de ellos se miden e indican magnitudes eléctricas como corriente, carga, potencial y energía, o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, la capacitancia y la inductancia. Permite localizar las causas de una operación defectuosa en aparatos eléctricos en los cuales, como es bien sabido, no es posible apreciar su funcionamiento de una forma visual, como es el caso de un aparato mecánico. Da inicio al estudio de consumo de electricidad, especialmente al sector industrial. Claro, aquí en la parte de importancia habla un punto que
que es por, bueno, es necesario la utilización del instrumento de medición que nos permite localizar causas que de forma visual no se pueden comprobar, ¿no? Por ejemplo, un cortocircuito, una falla, un desfase, una falta de alimentación, ¿no? Solamente haciendo las mediciones con los instrumentos debidos, podemos localizar y saber el problema para encontrarle solución. Bueno, aquí hay una clasificación, principalmente se clasifica por su funcionalidad en instrumentos analógicos y digitales. En la actualidad, la mayoría de instrumentos que se utilizan para medición son digitales. ¿Qué me da con la siguiente diapositiva, por favor? Descripción de los instrumentos de medición eléctrica. Amperímetro. Es el instrumento que mide la intensidad de la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el amperio y sus múltiplos el miliamperio y el microamperio. Los usos dependen del tipo de corriente, o sea que cuando midamos corriente continua se usará el amperímetro de bobina móvil y cuando usemos corriente alterna usaremos el electromagnético. Claro, el amperímetro nos permite conocer el amperaje o flujo de electrones que circulan por un determinado circuito, ¿no? Hay diferentes tipos, pero la función en sí es la misma. Ya mismo en un video vamos a ver el funcionamiento, ¿no? Sí. Por ejemplo, tenemos este amperímetro, o también conocida como pinza amperimétrica, que nos permite conocer mediante abriendo el gancho y colocándole un determinado conductor, conocer el amperaje que circula por este conductor, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí me iba leyendo la función, su uso y la utilidad. Función. El amperímetro de corriente continua puede medir corriente alterna mediante la corriente, rectificando la corriente. Esta función se puede destacar en un multímetro. En términos básicos, el amperímetro es un simple galvanómetro con una resistencia paralela llamada shunt. Su uso. Conectado en serie con el circuito, la corriente debe de ser menor que la escala del amperímetro. Debe ser inicialmente ajustado en cero. Es más exacta cuando las medidas que se toman están intermedias a la escala del instrumento. Nunca se debe conectar un amperímetro con un circuito que esté energizado. Su utilidad. Conocer la cantidad de corriente que circula por un conductor en todo momento. Y ayuda al buen funcionamiento de los equipos, detectando alzas y bajas repentinas durante el funcionamiento. Claro, entonces, como indica, su función principal es medir el amperaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso que tengamos ya en la parte industrial, un motor, ¿no? Alimentado con diferentes sistemas, por ejemplo, trifásicos. Si existe un desfase entre cada uno de los conductores, puede determinar si el amperaje que circula por cada una de las líneas del motor es el debido o no, ¿no? Vamos con el siguiente. El voltímetro, ¿no? ¿Qué me ayuda leyendo? Voltímetro. Voltímetro es un instrumento que mide el valor de la tensión. Su unidad básica de medición es el voltio, entre comillas, P, con sus múltiplos el megavoltio, entre paréntesis, MV, y el kilovoltio, microvoltio. Sus características son también parecidas a las del galvanómetro, pero con una resistencia en serie. Dicha resistencia debe tener un valor elevado para limitar la corriente hacia el voltímetro cuando circula la tensión a través de ella. El voltímetro es otro instrumento de medición que nos permite
determinar o conocer las medidas, bueno, la variable de las tensiones, ¿no? En sus diferentes, bueno, unidades, múltiplos, submúltiplos, ¿no? Entonces, si queremos conocer la alimentación en un circuito, utilizamos el voltímetro, ¿sí? Aquí tenemos bueno, un multímetro, ¿no? Que no solamente nos permite conocer un voltaje, sino diferentes voltajes, dependiendo de la escala de trabajo, ¿sí? Hay voltímetros que pueden medir o censar mayores niveles de voltaje que los otros, porque sus características los permiten. El ómetro es aquí. ¿Qué vaya leyendo lo que es el ómetro? ¿Quién me ayuda leyendo? Ohmímetro es una regla de los circuitos de voltímetro y el amperímetro, pero con una batería y una resistencia. Dicha resistencia es la que ajusta en el cero. El instrumento es la escala de los ohmios. Cuando se cortocircuitan los terminales, en este caso el voltímetro marca la caída del voltaje de la batería, y si se ajusta a la resistencia variable, obtendremos el cero de la escala. Generalmente, estos instrumentos se venden en forma de voltímetro, en la cual es la combinación del amperímetro, el voltímetro y el ohmímetro juntos. Bueno, aquí habla la parte del multímetro, que es la combinación o el instrumento que no solamente puede medir una variable, sino alguna, ¿sí? En el caso del ómetro, es ya un instrumento más utilizado en la parte industrial, ¿sí? En los transformadores y en los transformadores motores y en los conductores que se trabaja en la parte industrial. Bueno, aquí el proceso es el mismo, el funcionamiento es medir el ohmiaje de un determinado circuito. ¿Sí? Aquí nos vamos a ver. Bueno, este es el multímetro, el que conocemos la mayoría, que cumple la función de medir diferentes variables eléctricas. Que es un video explicativo. ¿Sí? ¿Quién me va leyendo las conclusiones? Conclusiones. Es de gran relevancia conocer los tipos de instrumentos de medición eléctrica que existen, ya que son ellos los que nos permiten medir y controlar las variables del sistema y mantener el buen funcionamiento de los procesos industriales. Es de la suma importancia diferenciar los distintos tipos de instrumentos de medición eléctrica, usarlos de manera correcta y saber dónde usarlos para dar una información viable para la toma de las decisiones de la industria. Claro. Tomar los valores de las diferentes variables nos permiten tomar, como dice aquí, decisiones, ¿no? Saber si el funcionamiento de los elementos o de los circuitos que estamos trabajando están bien o están mal, ¿no? Entonces hay que saber, como indica, el uso debido de los instrumentos y en qué caso usarlo, ¿sí? Para de esta manera poderlo aplicar. ¿Sí? Entonces esa es la parte de lo que tiene que ver con las diapositivas. No sé si los que están presentes aquí, alguien tiene experiencia utilizando algún tipo de instrumento. ¿Cuál han utilizado? Se ha utilizado por un multímetro, Freddy, Jessica, Jorman, Karen, Carlos, Alex.
Bueno, en el caso de no haberlo usado, he subido 2 videos explicativos del funcionamiento y de la utilización de lo mismo. Primero el multímetro, que es el más utilizado, y también de la pinza o gancho amperimétrico. Entonces, vamos con el primero. Si se acaba el tiempo, ingresamos de nuevo para poder analizar los videos. Uso del multímetro para corriente directa. El multímetro es un dispositivo de medición de voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. A continuación verás cómo utilizar el multímetro para realizar mediciones de parámetros eléctricos. Medición de voltaje. La medición de voltaje es indispensable para saber si los componentes de la computadora están siendo correctamente alimentados y descartar fallas en la fuente de alimentación. Para ello, se debe colocar la perilla del medidor en la opción de voltaje de corriente directa o en el icono que lo representa. Después, ajustar al rango que se utilizará. Los voltajes de una computadora no exceden los 15 volts ni son menores a 250 milivolts, por lo que debes seleccionar el rango adecuado. Hay unos multímetros que son autorrango y no necesitan este ajuste. Se puede medir un voltaje absoluto colocando la punta negra en tierra y la roja en el punto a medir. De esta forma conocerás el valor discriminando el circuito. También se puede medir el voltaje en el circuito. Para esto, se debe tener conocimiento del circuito eléctrico a medir y colocar las puntas en paralelo al elemento deseado. Para la medición de corriente, hay que posicionar la perilla del multímetro en el icono correspondiente. De igual manera, se tiene que ajustar la escala para no dañarlo. Existen algunos que cuando se requiere medir corrientes mayores a 1 o 2 amperes, necesitan hacer un cambio de bornes de conexión. Para realizar la medición, el proceso es más complicado, ya que el multímetro se debe colocar en serie, es decir, las puntas del medidor deben dar continuidad al circuito que se quiere medir. Conociendo los valores de voltaje del componente y su resistencia, se puede calcular su corriente sin necesidad de realizar la medición, por medio de la fórmula de la ley de Ohm. Las corrientes en los circuitos de la computadora oscilan entre los miliamperes y 50 amperes, para el caso de las tarjetas de video, que son las que tienen un consumo mayor. Para la medición de resistencia, es necesario cambiar la perilla del medidor al símbolo de ohms. También es necesario que ajustes la escala si no se cuenta con autorrango. La medición de resistencia en las computadoras es muy útil, debido a que puedes conocer si el circuito tiene la resistencia correcta, es decir, cuando existen falsos contactos, la resistencia entre un elemento y otro puede elevarse demasiado, lo que ocasiona que el circuito se desestabilice. La conexión del multímetro se realiza en paralelo al componente que se quiere medir. En la reparación de computadoras, una de las funciones que más utilizarás del multímetro es el medidor de continuidad, el cual produce un sonido cuando el circuito medido tiene continuidad. De esta manera, determinarás si una pista se encuentra correcta o si un componente está mal soldado o haciendo falso contacto. La medición se realiza en serie y la colocación de las puntas es indistinta, ya que no hay polaridad que se deba cuidar. Para realizar esta medición, debes quitar la alimentación del circuito a medir. La medición de diodos es otra función dentro de los multímetros, que es útil en la revisión de los circuitos de la computadora, ya que para el control de corrientes de retorno o para la rectificación de corriente alterna son usados. La perilla debe ser colocada en el símbolo de diodo y las puntas deben posicionarse, la negra en el cátodo del diodo y la roja en el ánodo. Previamente,
el circuito debe ser desenergizado. En las mediciones que requieran que la computadora esté energizada, procura que las puntas del multímetro sean las únicas que estén en contacto con el elemento a medir, para evitar un cortocircuito. Recuerda, el multímetro es un dispositivo que te ayudará a medir voltajes, corrientes, resistencia y otros parámetros. La medición de voltaje en corriente continua es la opción más usada en la solución de fallas en equipos de cómputo. La medición de corriente requiere la apertura del circuito para colocar el multímetro en serie, lo cual es complejo tratándose de circuitos tan pequeños. La medición de resistencia se realiza en paralelo. La medición de continuidad permite establecer si existe una apertura en el circuito o se encuentra desoldado un elemento. Estas mediciones se realizan con el circuito desenergizado. Uso del multímetro para corriente alterna. Como se mencionó en la clase anterior, el multímetro permite la medición de varios parámetros en corriente continua. Ahora veremos las mediciones que se pueden hacer en corriente alterna. Si bien es cierto que todos los componentes internos de la computadora utilizan corriente directa para su funcionamiento, existe un elemento que concentra la corriente alterna, y sin este, los demás no podrían ser energizados. Este elemento es la fuente de alimentación. Los parámetros en corriente alterna que puedes medir con el multímetro son voltaje, corriente y frecuencia. Para la medición del voltaje en corriente alterna, coloca la perilla en el icono tal como se muestra. Posteriormente, coloca las puntas del multímetro en paralelo al elemento que deseas medir, en caso de querer conocer el voltaje en el circuito. Para conocer el voltaje con respecto a tierra, se debe colocar una de las puntas en el chasis de la computadora o fuente de alimentación, y la otra en el componente en donde se quiere conocer el voltaje. En el caso de la corriente alterna, es indistinto cómo coloques las puntas, ya que no existen valores negativos que se muestren en la pantalla. Este voltaje de corriente alterna es muy importante medirlo cuando se tiene una fuente de alimentación dañada, el cual se localiza en la entrada de la fuente antes del puente rectificador. Para medir corriente alterna, debes abrir el circuito a verificar para que el multímetro pueda ser colocado en serie al circuito. Cuando las corrientes a medir se cree que son grandes, debes escoger la escala mayor y cambiar de borne la punta roja, de acuerdo al modelo del fabricante, y evitar un daño en el equipo de medición. El multímetro tiene un fusible de protección para evitar que se dañe. La medición de corriente alterna te será útil para conocer si existe daño en algún componente de entrada de la fuente de alimentación, ya que en ocasiones, cuando un sobrevoltaje se da, se llegan a dañar, ocasionando un cortocircuito. Debes tener precaución en la medición de la corriente de la fuente de alimentación, para resguardar tu seguridad, ya que éstas consumen 2 o más amperes. Para que midas frecuencias, debes girar la perilla al icono de Hertz y conectar en paralelo al elemento a medir. Es conveniente medir si la frecuencia de entrada no está siendo afectada, ya que la fuente, al ser de tipo conmutada, es sensible a variaciones de frecuencias, es decir, si la frecuencia de entrada es diferente de 60 Hz, es muy posible que exista ruido en la línea o que algún componente se encuentre metiendo armónicos al voltaje de entrada, causando fallas en la fuente de alimentación. Como medida de seguridad, debes tener cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes evitar el uso de objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas. El uso de mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas es recomendado. Recuerda, el uso del multímetro en corriente alterna solo es necesario en mediciones dentro de la fuente de alimentación. El voltaje de corriente alterna se mide hasta el puente rectificador de la fuente de alimentación, ya que después se trata de corriente continua. Se realiza la conexión en paralelo con respecto al componente a medir. La corriente alterna se mide en serie con el elemento a medir. Se debe tener mucha precaución en la medición de la corriente, ya que cuando ésta tiene carga, tiene un consumo de 2 o más amperes. La frecuencia debe medirse en paralelo.
y para la línea de entrada no debe exceder los 60 Hz. Como medida de seguridad, ten cuidado en la manipulación de los cables y puntas, ya que existe riesgo de electrocución. Debes quitarte todos los objetos metálicos como anillos, pulseras o cadenas y utilizar mesas de trabajo sin bordes ni patas metálicas. Se nos va a acabar el tiempo, tenemos menos de un minuto. Salgan e ingresen de nuevo. Ingresamos al mismo enlace. Multímetro para corriente directa.